Buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24. Soy Jorge Hurtado y estos son nuestros titulares. Un atropello masivo en un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania, dejó al menos 2 muertos y más de 60 heridos. Las autoridades ya detuvieron a un sospechoso que indican es un médico de 50 años de origen saudita. El nuevo líder de Siria se reunió con una delegación de Estados Unidos. Tras las reuniones entre altos diplomáticos y representantes de Hayat Tahrir al-Sham, el grupo en poder en Siria, Estados Unidos desestimó la recompensa de $10 millones que pesaban sobre Ahmed al-Shara. A menos de 6 horas que vence el plazo para evitar un cierre del gobierno, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de costos impulsado por los republicanos. La iniciativa recibió la luz verde con la ayuda de los demócratas. La Casa Blanca afirmó que el presidente Biden apoyará la legislación. Ampliamos desde Washington. Comenzamos en Alemania. Allí al menos 2 personas, entre ellas un niño, murieron luego de que un vehículo atropellara a una multitud en un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo. Más de 60 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades municipales. Se cree que el sospechoso es un médico saudita de 50 años. Jesús Yajure con el reporte. Decenas de personas heridas y varios muertos cuando un conductor arrolló a una multitud en un mercado navideño en Magdeburgo, en el estado de Sajonia-Anhalt. 7 escuadrones de bomberos, médicos y equipos de emergencia acudieron al lugar, donde cientos de compradores se habían congregado 4 días antes de Navidad. Las autoridades hablan de una operación a gran escala para evacuar a los lesionados. El canciller Olaf Scholz adelantó que los primeros reportes no eran buenos. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estamos a su lado y al lado del pueblo de Magdeburgo. Mi agradecimiento a los abnegados socorristas en estas horas de angustia. Entre tanto, la policía ha detenido al sospechoso, un médico de 50 años que llegó a Alemania en 2006 proveniente de Arabia Saudita y que contaba con residencia permanente. La policía ha dicho que actuó solo. La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha elogiado el trabajo de los servicios de emergencia. Las noticias de Magdeburgo son profundamente impactantes. Los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para atender a los heridos y salvar vidas. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. Las autoridades de seguridad aclararán los antecedentes. Los mercados navideños son una parte importante de la cultura alemana, una tradición navideña anual que se ha mantenido desde la Edad Media. Hace 8 años, en diciembre de 2016, un atentado con un camión en el mercado navideño de Berlín, reivindicado por la organización Estado Islámico, dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos. Y en Francia, 8 personas fueron condenadas en distintos grados por su implicación en el asesinato de Samuel Paty, el profesor decapitado en 2020 por un fundamentalista islamista tras mostrar las caricaturas del profeta Mahoma en una clase. 2 amigos del autor del material del crimen fueron sentenciados a 16 años de cárcel por comprar el cuchillo que serviría para la decapitación y por acompañar al asesino al colegio de Paty. Otros condenados fueron hallados culpables de crear y difundir una campaña de odio que la justicia considera que desencadenó en el asesinato del profesor, entre ellos el padre de una alumna. Estoy conmovida, estoy aliviada de escuchar estas palabras de culpable. Al final, eso es lo que necesitaba. Culpable de conspiración terrorista, culpable de complicidad. Eso es lo que quería escuchar. Porque pasamos 7 semanas escuchando muchas versiones de lo que había sucedido y fue difícil de escuchar allí en la corte. El presidente dijo que eran culpables y se sintió bien. En Siria, la delegación diplomática de Washington enviada a Damasco señaló que la reunión con los nuevos dirigentes del país fue muy productiva. Tras el encuentro, Washington retiró la recompensa que habría puesto a su líder Ahmed al-Shara, el hombre que ahora dirige Siria y con quien Estados Unidos pretende seguir dialogando, a pesar de que oficialmente considera terrorista a su organización, que fue filial de Al-Qaeda. Por otro lado, en la plaza de los Omeyas, en la capital siria, miles de personas piden que la transición sea hacia un régimen democrático.
Gracias a Dios estamos aquí para celebrar la victoria que hemos estado esperando durante 14 años. Una alegría que no podemos expresar. Queremos una Siria libre. Queremos una Siria para todas las regiones, para todas las creencias. Estamos con todas las creencias. Queremos una Siria libre. Queremos un buen futuro. Queremos volver y reconstruir nuestra juventud y reconstruir nuestro país desde el principio. Y vamos a Estados Unidos. Ahí la Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto de ley de gastos que presentó in extremis el Partido Republicano. La iniciativa dejó por fuera suspender el techo de la deuda, una de las principales demandas del presidente electo Donald Trump. El proyecto recibió el apoyo de los demócratas y sería apoyado también por el presidente Biden, según la Casa Blanca. Desde Washington, nuestra corresponsal Natalia Cabrera nos cuenta más. Pues la tercera fue la vencida para este proyecto para financiar el gobierno hasta mediados de marzo de 2025. Justamente se logró con lo que mencionabas, eliminando la petición explícita del presidente electo Donald Trump de que se mantuviera la suspensión del techo de la deuda, que está suspendido hasta el 1 de enero de 2025. El presidente electo Donald Trump había presionado a los demócratas en el legislativo para que mantuvieran esta suspensión hasta 2027, lo que le facilitaría a su administración llevar a cabo todos sus planes de gobierno. El proyecto que se aprobó contó justamente, como lo mencionabas también, con el apoyo de los legisladores demócratas, luego de que se retomara prácticamente el proyecto inicial que fue descartado por el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, luego de que el presidente electo Donald Trump se opusiera a él, y también lo hiciera el multimillonario Elon Musk a través de redes sociales. Este proyecto incluye las ayudas para las víctimas del huracán Helene, que había sido una de las propuestas de los demócratas, así como los fondos para la reconstrucción del puente de Baltimore, pero también incluye, por supuesto, las peticiones de los legisladores republicanos, que entre las que estaban la ampliación de la ley agrícola, que le otorga más fondos a los granjeros. Ahora, ¿qué sigue en el proceso? Pues la ley tiene que pasar al Senado para su firma y para su aprobación, para su votación, e igualmente tiene que ser sancionada por el presidente actual en ejercicio, el presidente Joe Biden. Y vamos ahora con noticias de América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por impedir en 2013 un aborto a una mujer conocida públicamente como Beatriz, a pesar de que su vida corría peligro y el feto tenía una malformación congénita. El Salvador es uno de los países que tienen una de las leyes más restrictivas en esta materia, que prohíbe el aborto en todos los casos y castiga con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en un procedimiento de este tipo. Nuestro corresponsal allí, Vladimir Chamorro, nos amplía. En una histórica resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño en el caso Beatriz versus El Salvador. Consideró que es responsable de la violación a los derechos y la integridad personal, la vida privada, la salud y protección judicial en perjuicio de Beatriz. Además, dictaminó medidas de reparación y mandató adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazo que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. Este caso se remonta al 2013, cuando Beatriz solicitó la interrupción de su embarazo a la Corte Suprema de Justicia, luego que los médicos confirmaron que el feto era anencefálico con un pronóstico de inviabilidad fuera del útero, y recomendaron la interrupción del embarazo por los riesgos para su salud y su vida. Ella padecía de lupus, entre otras enfermedades. Este amparo legal le fue negado y no se le permitió tener un aborto terapéutico, ya que desde 1998 en El Salvador el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y cuenta con una extrema legislación que lo penaliza. Por su parte, las organizaciones que acompañaron a Beatriz y su familia en estos 11 años, como es el caso de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, celebraron este fallo y lo califican de valioso, ya que plantea que se reconozca que la penalización del aborto no puede impedirle el derecho a la salud y la vida de la madre, lo que podría derivar en reformas legales al respecto. Además, esperan que El Salvador establezca medidas de no repetición para que hechos como los que vivió Beatriz no vuelvan a suceder.
El gobierno de Malasia acordó reanudar la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que en marzo de 2014 desapareció sobre el Océano Índico, en el que es uno de los mayores misterios de la aviación. El ministro de Transportes, Anthony Locke, informó que esta es una iniciativa que vino de parte de una empresa de exploración que ya estuvo buscando los restos del vuelo MH370 en 2018. A bordo de la aeronave viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Desapareció durante el trayecto de Kuala Lumpur a Beijing. Llegamos hacia el final de esta edición. Continúe con más en France 24 en español.